Adquisiciones de bienes de consumo. Esta materia corresponde al módulo 2, marco operativo y procedimental del sistema de contabilidad gubernamental con integración contable presupuestaria. Lo primero que tenemos que recordar es qué son los bienes de consumo, ¿ya? Los bienes de consumo son aquellos bienes que se adquieren con el ánimo de consumirlo en las actividades diarias o normales de una empresa o servicio, entre ellos, por ejemplo, los útiles de oficina, el vestuario, los alimentos, los materiales de construcción. También están incluidos aquí eh, todos aquellos que se compran en los servicios, ¿ya? Eh, para hacerlo más familiar, en estos bienes se incluyen todos los que están contenidos en el clasificador presupuestario en el subtítulo 22, que es por lo general todos aquellos que administran los tribunales, ¿ya? En forma descentralizada. Y si pensamos en la parte regulatoria, estas adquisiciones, las adquisiciones de los bienes de consumo, o como lo llama el subtítulo 22, de los bienes y servicios de consumo, ¿ya? Están reguladas principalmente en su parte conceptual, su estructura de plan de cuentas y normativa específica en la resolución número 16 del año 2015 de la Contraloría General de la República. Y en la parte procedimental están reguladas en el oficio de la misma Contraloría número 96.016 del año 2015. Este oficio 96.016 es el que entrega toda la parte técnica, ¿ya? La parte de registro de cómo debe llevarse la información a lo que es el procedimiento contable. Ahora, ¿cuál es ese procedimiento contable? El procedimiento contable para lo que corresponde al registro de los bienes y servicios de consumo se encuentran en el procedimiento M02. Este procedimiento M02 regula el proceder contable de la adquisición de estos bienes y servicios de consumo con pago en el ejercicio, ¿ya? ¿Qué significa eso? En el ejercicio significa que son aquellos que están comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del presupuesto que se esté ejecutando. Debemos recordar, ¿cierto?, que el presupuesto corresponde a un año calendario, ¿ya? Que es el periodo autorizado. El procedimiento M02 registra movimientos financieros, ¿ya?, presupuestarios que están destinados a esta contabilización y comprenden estos movimientos la integración del sistema contable, ¿ya?, y el sistema presupuestario a través de dos registros principales, uno que es el devengamiento y otro que es el pago. Se destaca aquí que estas adquisiciones o dentro de alguna de estas adquisiciones podría existir alguna que diera valor agregado, algún bien de uso o activo fijo, ¿ya?, y que pudiera en algún momento futuro reconocerse como una erogación capitalizable. ¿Cuándo podría darse esta situación? Podría darse cuando se adquiere un bien de consumo para mejorar algún bien mueble o inmueble. Miremos aquí ahora esta estructura, ¿ya?, para los bienes y servicios de consumo, procedimientos M01 y M02. Aquí yo le agregué el procedimiento M01, ¿por qué? Porque resulta que estoy diferenciando entre aquellos bienes y servicios de consumo, principalmente bienes de consumo, que se van a mantener unos en stock o en bodega, digamos, y otros que van a ser usados inmediatamente, ¿ya?
En el procedimiento M01 se encuentran aquellos que se van a mantener en stock. ¿Qué significa eso? Que van a permanecer en bodegas y van a ser liberados en forma gradual. ¿Ya? No van a ser entregados o reconocidos inmediatamente como un gasto, sino que van a ser mantenidos como un activo dentro de un lugar físico y van a ser entregados a los que lo van a consumir o los que lo van a usar por periodos a lo mejor periódicos. ¿Ya? Y por otra parte está el procedimiento M02, que es la adquisición de estos bienes de consumo pero que son para uso inmediato. Eso significa que llegan al organismo público y son distribuidos inmediatamente. En el caso del procedimiento M02, el que está arriba, ¿ya? En cuanto a los movimientos en el registro contable, estos solo cuentan con movimientos financieros, ¿ya? Y movimientos financieros presupuestarios. ¿Qué significa esto? Que llevan dos registros, el registro del devengamiento y el registro del pago. ¿Ya? En cambio, en el procedimiento M01, que es aquellos que se va a mantener en stock, tienen dos tipos de movimiento. El movimiento financiero, de tipo presupuestario, y el movimiento económico. ¿Ya? Aquí tenemos que recordar lo que se aprendió en el módulo anterior, ¿ya? Cuando vimos lo que eran los movimientos. El movimiento económico era aquel que no implicaba presupuesto, que eran simplemente registros que podían estar relacionados con reajustes, con intereses, con aquella información que se registraba, pero que no tenía considerado, ¿ya? La parte presupuestaria. En cambio, el movimiento financiero, que es presupuestario, sí la tenía considerada, por eso que existía un devengamiento. ¿Ya? Entonces, en el movimiento financiero presupuestario, aquí en el stock, va la parte de la adquisición del bien, ¿ya? Donde hay un devengamiento y un pago, igual que en el para uso inmediato. Pero la diferencia es que al ingresarlo o al contabilizar el devengamiento no lo llevamos directamente a un gasto, sino que lo mantenemos como un activo mientras esté en stock. ¿Ya? Más adelante lo vamos a ver. Y luego lo pagamos. Y el movimiento económico, ¿ya? ¿Qué es lo que implica este movimiento económico? Este movimiento económico simplemente implica el reconocimiento de el gasto una vez que se retira del stock. ¿Ya? Lo vamos a ver en detalle. Aquí. Podemos verlo aquí, ya en la contabilización de el procedimiento M02. Si ustedes se fijan, cuando se adquiere el bien de consumo, al adquirirlo para uso inmediato, lo llevamos directamente al subgrupo 532. ¿Ya? Y este subgrupo 532 está asociado a la cuenta 21522, que es de acreedores presupuestarios. Debemos recordar que las cuentas que comienzan con 5 son de gastos patrimoniales, ¿ya? El subgrupo 215 es de acreedores presupuestarios. El 22 está asociado al subtítulo 22 del clasificado presupuestario. Y el 22, su nombre es bienes y servicios de consumo. ¿Ya? Entonces, cuando yo contabilizo la adquisición de este bien de consumo, voy a contabilizar un movimiento financiero. Y el movimiento financiero me implica,
devengamiento y pago. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que debo contabilizar? El devengamiento. ¿De qué? De esa obligación de pago que yo tengo con el proveedor. ¿Ya? Entonces, por eso aquí dice adquisición, ya, devengamiento de obligaciones financieras, adquisición de mercaderías, materiales o suministros según la documentación sustentatoria correspondiente. ¿Ya? Subgrupo 532. Y dentro de esos 532, para el sector público puede ser 532, 01, 02, 03, 04, desagregado internamente como lo estime el organismo público. Aquí aparecen solo a este nivel porque la Contraloría exige que la consolidación vaya a este nivel. Si ustedes se fijan, aquí en el procedimiento tiene un numerito, ¿ya? El 1. Ese 1 en las notas explicativas después nos dice, como yo se los puse aquí al lado, las cuentas con índice 1 deben ser registradas a nivel cuenta 2, a nivel 2, de acuerdo al plan de cuentas. Pero esa instrucción es solo para efectos de la consolidación de la información que solicita la Contraloría. ¿Ya? Internamente, el número puede tener hasta 16 dígitos. ¿Ya? Si ustedes pues miran el catálogo del plan de cuentas del Poder Judicial, se van a dar cuenta que tiene los 16 números, ¿ya? Pero aquí aparece solamente con 5 dígitos. Bueno, hacemos el devengamiento cargando la cuenta de gasto patrimonial, ¿ya? 532 al debe porque las cuentas de gastos patrimoniales aumentan por el debe y aquí está aumentando este gasto, ¿ya? Contra una cuenta 215, subgrupo 215, ¿ya? Cuentas por pagar, 22 bienes y servicios de consumo, ¿ya? Que si es una cuenta que comienza con 2, nosotros sabemos que es una cuenta de pasivo y los pasivos, ¿cierto? De acuerdo al tratamiento de las cuentas que ya vimos, aumentan por el haber. Entonces aquí tenemos el aumento, al devengar tenemos el aumento de un compromiso de pago. Esa es la primera parte, el devengamiento. Es la primera parte del movimiento financiero. La segunda parte es el pago de esa obligación. Cuando se paga, deja de existir ese compromiso, por lo tanto, el pago o esa obligación disminuye. Entonces la anotación yo debo hacerla al debe, aquí, ¿ya? Cuenta de pasivo que disminuye por el debe. ¿Qué pasa ahí? Al haberla yo anotado en el devengamiento al haber, luego en el pago al debe, se me salda o se salda esa cuenta 21522. Se cierra, se va saldando, ¿ya? El presupuesto se va consumiendo, desaparece. Y al pagarla, ¿con qué la pago? Bueno, la pago con la cuenta, en el caso de tribunales, ¿cierto? Con la cuenta operacional, ¿ya? En el caso de lo que ustedes ven aquí, de acuerdo a la resolución 96016, se puede pagar, el sector público lo puede pagar o con Banco Estado, ¿ya? Que es la cuenta 11102, o con bancos del sistema financiero, 11103. En el caso del Poder Judicial, debería ser 111 02 01 00000, ¿ya? O la cantidad de cuentas operacionales o cuentas que tengan abiertas para gastos operacionales, como lo tengan dividido el tribunal, ¿ya? Entonces,
Aquí tenemos la adquisición de bienes de consumo o bienes y servicios de consumo. Este procedimiento opera tanto para los bienes, adquisición de bienes de consumo, como adquisición de servicios. Vamos al siguiente. Este es el procedimiento M01. El procedimiento M01 registra o instruye la contabilización para la adquisición y utilización de existencias para stock. ¿Ya? En otras palabras, es adquisición de bienes de consumo para mantener en bodega. ¿Ya? Y lo que yo les decía, que se adquieren, pero no se distribuyen ni se consumen inmediatamente. Entonces, mientras estas mercaderías, digámoslo así, como le llaman en el sector privado, existencias, como les llama el plan de cuentas de la Contraloría, ¿ya? Se mantienen en cuentas de activo. ¿Por qué en cuentas de activo? Porque son existencias, ¿ya?, que no se han consumido aún y están ahí. No están disponibles para venderse, pero son activos que están guardaditos y no se han utilizado. Entonces, de acuerdo al plan de cuentas, ellas se llevan o se registran en su ingreso en el subgrupo 131. ¿Ya? Y recuerden que las cuentas que comienzan con 1 son cuentas de activo. Por lo tanto, si nosotros miramos aquí el movimiento financiero, vamos a tener devengamiento de obligaciones financieras, ¿ya? Al ingresar o adquirir esta obligación de pago, las llevamos a una cuenta de activo, las activamos, en otras palabras, ¿ya? Las llevamos a una cuenta de activo que puede ser 131.01, 02, 03 o 04, en forma general, ¿ya? Existencias de alimentos y bebidas, existencias de textiles, vestuarios y calzado, existencia de combustible y lubricante, existencia de materiales de uso y consumo. Esto como ejemplo, ¿ya? A lo mejor ustedes tienen existencia de otra cosa. Por eso que tenemos un catálogo de plan de cuentas, que podrían existir a lo mejor un 131.05. Hay que revisar el plan de cuentas que se utiliza, ¿ya? Esto se contabiliza ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al plan de cuentas que entrega la resolución 16. ¿Ya? Debemos pensar que aquí lo que coloca la Contraloría en el procedimiento son los 4 primeros, pero no va a colocar, si hay 20, no va a colocar los 20 en el ejemplo de la anotación en este registro. ¿Contra qué? Bueno, contra lo que está adquiriendo. Y si está adquiriendo bienes de consumo, lo va a llevar al 215.22, bienes y servicios de consumo. ¿Ok? Cuenta de pasivo que aumenta por el haber. Luego, ¿qué hace? Lo mismo que en la contabilización anterior. El pago. Los paga, por lo tanto disminuye esa obligación de pago. ¿Contra qué? Contra el banco. Se salda la cuenta 215.22, o sea, se va saldando el presupuesto, ¿ya? Y en los informes posteriores solamente va quedando registrado el 131 algo contra banco, ¿ya? La otra cuenta, la de acreedores presupuestarios, se va saldando. Estas primeras 2 contabilizaciones mientras está en stock. Pero cuando sale de stock, es decir, cuando sale de la bodega y es distribuido a quien lo va a usar, ¿ya?, hay un reconocimiento de un gasto. Ahí dice, esto se va a consumir, esto se distribuye, y como yo digo coloquialmente, se va al tarro de la basura. Distribuyo las remas de papel,
¿ya? Se van al tarro de la basura. Distribuyo los corchetes, el scotch, los clips, etcétera. Todo lo que se vaya a usar, ¿ya? Entonces, en ese minuto, cuando sale de bodega, ¡pip! ¿Cierto? Y se entrega en las oficinas, ahí hay un reconocimiento del gasto, ahí hay un movimiento económico. ¿Por qué? Por el consumo de esa existencia. Por lo tanto, ahí el movimiento económico es desactivarlo, o sea, sacarlo del activo, ¿ya? Disminuir esa cuenta 131, perdón, esa cuenta 131, ¿ya? Disminuyendo el activo por el haber y llevándolo a gasto, al 532, a ese subgrupo, ¿ya? Aumentando el gasto por el debe y disminuyendo el activo por el haber. ¿Qué sucede ahí? Si ustedes se fijan, este activo que yo tenía en el debe, cuando devengué la adquisición, se va a saldar cuando yo reconozca el gasto, ¿ya? Y finalmente lo que va a quedar va a ser el gasto en el 532 con el banco del pago que yo hice en el movimiento financiero. ¿Qué es lo que debemos tener presente? Bueno, que el procedimiento M01 se utiliza en primer lugar siempre y cuando si la autoridad de la entidad decidió llevar un control contable de ellos, es decir, si lleva un control de bodega. Hay muchos organismos públicos hoy día que no llevan control de bodega, sobre todo aquellos organismos que son autónomos, ¿ya? Y que deciden no llevar un control de bodega. Y es decisión respetable en su autonomía, ¿ya? De lo contrario, ya se tratarán como gasto cuando se adquieren aplicando el procedimiento M02, que es con un control. ¿Qué es lo que se espera o qué es lo que esperan los que son controlados por la Contraloría en este sentido? Que lleven o que exista o calce el cruce entre la contabilidad del stock y la documentación que tienen disponible. En segundo lugar, el costo de estas adquisiciones comprende el precio de compra, incluyendo impuestos de importación, aranceles, el flete, el valor del almacenamiento y todos aquellos costos que son directamente atribuibles a que llegue las existencias o la mercadería al lugar donde va a ser almacenado, ¿ya? Los descuentos, las rebajas, etc. ¿Qué es lo que se hace comúnmente? Todo esto queda determinado en el valor factura. Por eso que llega el valor factura, ¿cierto? Y lo que se hace posteriormente es firmar una orden de recepción conforme. Y eso genera el documento de recepción que firma el encargado de bodega. Eso como una nota a tener presente. Y eso sería todo respecto de la adquisición de bienes de consumo para bienes y servicios de consumo para stock.